En menos de una semana de haber firmado el acuerdo de paz entre los afganos y Estados Unidos, este acuerdo ha sido quebrantado. Los uniformados estadounidenses desplegados en las zonas debieron hacer frente a las provocaciones de seguidores talibanes para defender a las fuerzas de seguridad afganas, y en este acto se quebrantó lo acordado el pasado sábado entre el gobierno de los Estados Unidos y los representantes afganos. El portavoz de la fuerza estadounidense en Afganistán, el coronel Sonny Legge, fue quien dio la noticia en su cuenta oficial de Twitter y aclaró que la acción fue una medida defensiva para interrumpir la penetración insurgente. El portavoz, sin embargo, rebajó a continuación en un nuevo tuit el tono de su mensaje. Este hecho se produce después de que el martes el presidente estadounidense Donald Trump asegurara haber mantenido una buena conversación con uno de los líderes talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar, en la que acordaron que no habría más intimidaciones tras la histórica firma del acuerdo hecho en Qatar. Los talibanes, sin embargo, ya habían confirmado desde hace días en su declaración diaria que el periodo de reducción de la intimidación acordada con los estadounidenses había concluido. El acuerdo prevé la retirada escalonada de las tropas estadounidenses en 14 meses y el compromiso de estos grupos de no permitir que el suelo afgano se use contra otros países, y esto abría la puerta a conversaciones entre ellos y el gobierno afgano para poner fin a los enfrentamientos. Los talibanes culparon al gobierno afgano de ese incremento de la violencia, refiriéndose a los comentarios del presidente Ghani con respecto a la liberación de los prisioneros. Recordemos que Ghani dijo el domingo, un día después de la firma de este acuerdo, que su gobierno no prometió liberar a los 5.000 prisioneros, algo que, de acuerdo a los insurgentes, había sido pactado de anterioridad con los estadounidenses. Hay una historia que cuenta en Kabul para explicar por qué este país no logra vivir en paz. Y cuenta lo siguiente: cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos y restos que no encajaban en ninguna otra parte. Tras reunirlos, los arrojó a la tierra y eso fue Afganistán. Esas partes resquebrajadas son las que se enfrentaron desde siempre e hicieron que las tierras que se extienden a los pies de la cordillera hindú Kush vivan casi siempre en permanente enfrentamiento interno. Aunque hay una cualidad de los afganos que logran sombrecer esa lucha, y que es que ante un enemigo externo se unen hasta derrotarlos, antes absorben su cultura y la suman a su legado. De esta manera constituyeron un pueblo distintivo, parecido a otros de la región y al mismo tiempo muy diferente. Lo hicieron con los conquistadores persas, árabes, con el macedonio Alejandro Magno, Babur, el Imperio Británico y hasta con el Ejército Rojo Soviético. Ahora, en el siglo XXI, lo vuelven a hacer con Estados Unidos. Firman un acuerdo de paz para deshacerse del último contingente de soldados extranjeros en su territorio. Expulsan al invasor para continuar disputando el poder y las formas entre ellos mismos. Rashid, el periodista que mejor conoce esta cultura, escribió en su magnífico Los Talibán: la historia y el carácter de los afganos presenta enormes contradicciones. Son valientes, magníficos, honorables, generosos, hospitalarios, amables y bien parecidos. Pero tanto los hombres como las mujeres pueden ser taimados, mezquinos y atroces. En el transcurso de los siglos, persas, mongoles, británicos, soviéticos y en fechas más recientes pakistaníes convirtieron en un bello arte y juego de política del poder el intento por comprender a los afganos y a su país. Pero ningún forastero los ha conquistado ni convertido jamás. Solo los afganos han sido capaces de mantener a raya a dos imperios, el británico y el soviético, en el siglo XX. Pero en los últimos 21 años de conflicto han pagado un precio enorme, más de 1,5 millones de desaparecidos y la destrucción casi total del país. Así es, 500,000 de esta suma pertenece a civiles afganos,
También 2.300 soldados americanos y otros 20.000 que quedaron heridos. Washington también ha tenido pérdidas y ha gastado más de $1 billón en la aventura. Y si bien finalmente muchos de sus líderes fueron eliminados, así como muchos de sus socios, Estados Unidos nunca pudo estabilizar esta región y sus sucesivos gobiernos democráticos no se podrían haber sostenido sin su apoyo. Barack Obama lo prometió, pero nunca pudo retirar definitivamente las tropas. A Trump no le importan mucho los términos. Quiere terminar con la sangría de sacrificio de soldados y dinero a toda costa y firma un acuerdo con ellos a pesar de que sabe que no será el fin de la violencia, ni el país se encuentra definitivamente encaminado a convertirse en una república demócrata. El acuerdo es la culminación de las conversaciones de paz que comenzaron en septiembre de 2008 cuando intervino Salmay, el representante especial de Estados Unidos para la reconciliación afgana. Y aún así, mucho podría salir mal. La retirada estadounidense podría permitir que crezca una intimidación fanática. El gobierno de Ghani podría negarse a cambiar el liderazgo del país por un nuevo acuerdo político. Y otros países vecinos interesados con sus preocupaciones sobre la posible influencia india en el suelo afgano podría también presionar a los rebeldes para que se resistan a cualquier acuerdo que no concuerde con sus intereses. En el medio hay otra disputa más que podría echar todo por tierra, y es que el gobierno afgano está atrapado en una crisis política. Aún no se produjo la confirmación de la reelección de su presidente, y el candidato opositor, Abdullah, se declaró el ganador de las recientes elecciones y advierte con crear un gobierno paralelo. Firmar un acuerdo de paz es un acontecimiento sumamente auspicioso, más allá de las circunstancias, y siempre comienza con fuertes interrogantes. Una firma jamás modificó la realidad. Eso solo lo logran los hombres con sus acciones. Aquí depende de que si los rebeldes llegan a un acuerdo de estructura de gobierno y aceptan moderar sus prácticas, así como evitar que su territorio se expandan grupos fanáticos. Las dudas están centradas en la capacidad de estas personas para que no se instale la sombra de quienes apuestan por todo lo contrario a la paz. Y si esto sucede, ¿Estados Unidos volverá a invertir en esta tierra? No lo sabemos. Por ahora Ghani conoció que Estados Unidos hizo solicitudes respecto a la liberación de los 5.000 presos y aseguró que su gobierno ha dicho varias veces claramente a Washington que la liberación de los presos, no de los prisioneros, no depende de ellos y no es un derecho legal de su pueblo, y que dicha liberación podría ser parte de las negociaciones internas, pero no puede ser una condición previa. Estas declaraciones se producen un día después de que varios dirigentes enfatizaran en diversas ocasiones que la liberación de los 5.000 prisioneros debería producirse antes del día 10 de marzo, cuando está previsto que comiencen las negociaciones internas. Ghani reiteró que su gobierno enviará un equipo efectivo e inclusivo, pero que tendrá una autoridad limitada en la toma de decisiones, ya que la toma de decisiones importantes corresponde al pueblo, es decir, al Parlamento o a una gran asamblea de ancianos. Las conversaciones entre estos grupos y Estados Unidos fueron limitadas, pero el rango de las negociaciones que se celebrarán entre la República y los representantes del grupo es amplio, por lo que debemos acordar primero la agenda y luego iniciar los asuntos serios. Así lo apostilló el mandatario. Sobre el periodo de 7 días de reducción de la violencia que cumplieron antes de firmar el pacto en Doha, Ghani aseguró que continuará y que su objetivo es que la reducción de la violencia se cambie por un cese al fuego. Las negociaciones internas serán el siguiente paso tras el pacto Estados Unidos-Talibán, que deberá llevar a un acuerdo político que permita poner fin a la ofensiva que desde hace 19 años padece el país asiático. Con estas interesantísimas noticias nos despedimos de este video. Esperamos seguir contando con tu apoyo. Suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Chao, chao.